Soy Juan Valcárcel, soy un investigador ICREA en el Centro de Regulación Genómica y estoy aquí para contestar a vuestras preguntas sobre el genoma. El genoma es el material genético que se transmite entre padres e hijos y está compuesto por un tipo de molécula en particular que se llama ADN. El ADN contiene la información para producir un organismo y hacer que funcione. Y esa información está codificada dentro de la molécula de ADN en un lenguaje de 4 letras. A, G, T y C. Cada una de estas 4 letras son un tipo de base nitrogenada que aparece en una secuencia determinada en el ADN. Esa secuencia es la que determina lo que es un gen, la función de ese gen y cómo los genes hablan entre sí para producir un organismo vivo. Hoy estamos en una edad de oro del estudio del genoma porque somos capaces de identificar la secuencia precisa de esas 4 letras en todo el genoma de un organismo, lo que nos permite identificar cuáles son los genes, dónde están localizados y cómo interaccionan entre sí. En nuestro genoma tenemos unos 25.000 genes de un tipo que entendemos lo que significa. Son genes que producen un ARN, una copia del ADN, que después se traduce en proteínas. Y estas proteínas pues, facilitan las reacciones químicas que necesitan ocurrir en un ser vivo para vivir, ayudan a construir las células y aparte de estos 25.000 genes que sí que entendemos, hay al menos otros tantos genes que simplemente producen un ARN y no producen una proteína. Y la función de estos 25.000 o más ARNs no la conocemos, es decir, no conocemos al menos la mitad de la función de nuestros genes. ¿Cuál es la diferencia entre la genética y la genómica? La genética intenta identificar la función de un gen y entender cómo la alteración de ese gen puede producir una enfermedad. En cambio, la genómica tiene una ambición mayor, quiere entender realmente todos los genes de un genoma, cómo se organizan y cómo interaccionan entre sí para construir un organismo o cómo interaccionan entre sí para, por ejemplo, modular lo que ocurre en casos de enfermedad. Hay 2 tipos de estudios genéticos, uno en el que se estudia el genoma de un individuo para intentar identificar alteraciones de su genoma que se hayan visto anteriormente que están relacionados con una determinada enfermedad. En el otro tipo de estudio genético lo que se hace es estudiar el genoma de una población, cuanto mayor mejor, para tratar de asociar variantes en el genoma de individuos de esa población con la tendencia a padecer una determinada enfermedad. Estos estudios son caros porque se trata de identificar cada una de los 3.000 millones de letras de nuestro genoma. Sin embargo, el coste de estos estudios es cada vez menor porque las tecnologías están avanzando mucho y hoy es posible realmente llevar a cabo estos estudios a un coste suficientemente asequible. Algunas enfermedades son hereditarias porque las alteraciones en el genoma se transmiten a través de las células germinales, es decir, los espermatozoides y los óvulos. Sin embargo, otras enfermedades no son hereditarias porque afectan el ADN, pero no en las células germinales, sino en las células de nuestro cuerpo. Y entonces, por ejemplo, se puede producir una mutación que da lugar a un cáncer y ese cáncer no es hereditario porque no está afectando a las células germinales. Sin embargo, también es cierto que para muchas enfermedades que aparentemente no son estrictamente hereditarias, hay un componente hereditario porque distintas variantes del genoma facilitan o impiden que se desarrolle la enfermedad. Tenemos varias tecnologías para modificar nuestro genoma. La más eficiente y precisa hoy en día es una tecnología que se llama las tijeras CRISPR. Está basada en un mecanismo por el que las bacterias se defienden de los virus que las infectan, que fue descubierta por el investigador español Francis Mójica. Y hemos conseguido modificar este mecanismo para que esta maquinaria, además de cortar el ADN, sea capaz de unirlo, pero con las modificaciones en las letras de nuestro genoma que nos interesan. Con lo cual esto abre la posibilidad, por ejemplo, de reparar
alteraciones del ADN que estén implicadas en enfermedades. Tenemos en nuestro centro muchos estudios sobre el genoma, pero hay uno en el que puedes contribuir, que se llama Genigma, y es una aplicación, un juego para el móvil, que te permite contribuir a entender cómo se organiza tridimensionalmente el genoma y cómo esa organización tridimensional puede contribuir a alteraciones, por ejemplo, que dan lugar al cáncer. Hemos estado hablando de las letras de nuestro genoma. Las diferentes letras hacen que los individuos sean distintos, pero también cuando se cambia una de estas letras puede dar lugar a un proceso de enfermedad. Todos estos cambios de letras son ejemplos de mutaciones, y el siguiente tema de Ask CRG es precisamente qué son y cómo funcionan las mutaciones. Enviad vuestras preguntas.